Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 4 grados la temperatura actual, 24 la máxima que se espera para hoy en la capital. Yo sé que Carlos Mladic me va a preguntar por Punta Arenas. Exactamente. Ya, dice que está nublado, que va a estar nublado todo el día y 6 grados la máxima. Aquí dicen que nieve también, ¿o no? Bueno, ya estamos en este primer café con Carlos Mladinic. Ustedes saben que él es demócrata cristiano y que también está colaborando en la campaña de la candidata Carolina Goich. Entusiastamente. Ya, también estamos con Juan Andrés Lago, que es miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y también integrante del Comité Estratégico del comando de Alejandro Guille. Ese énfasis está bien. Es que hoy leyendo las declaraciones del presidente del Partido Radical, acá el estratega tal vez tiene algo que decir. Bueno, nos acompaña y estamos a la espera de Guillermo Ramírez, que es vicepresidente de la UDI, así que en cualquier momento llega. Y nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. El universo completo de Manuel Rojas está en Cuentos, la mayor colección de relatos publicada por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Una lectura necesaria y recomendada para vacaciones de invierno. Disponible en las mejores librerías y por compra vía online en el sitio edicionesubahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay varios temas para comentar. Primero, cortito sobre, bueno, el tema de la energía eléctrica. Qué vergüenza, dirían ustedes, qué desastre. Todavía hay tantas personas que no tienen este servicio eléctrico. Son más de 2.000 familias en la región metropolitana. Siguen las protestas con barricadas. Incluso a las 9 de la noche está convocado un cacerolazo contra las eléctricas. ¿Cómo han observado ustedes esto? ¿Qué pasa? ¿A quién le echarían la culpa? Yo le echaría la culpa obviamente a las empresas en primer lugar, y que no son cualquier empresa, son consorcios grandes que controlan además todo el sector energético. Y creo que se requiere con urgencia, con extrema urgencia, una nueva norma de regulación. Hay que tener presente que la regulación en el sistema energético en Chile está desde los 80, no ha cambiado en nada. Y por lo tanto permite estos abusos que ya se reiteran, y creo que lo que hoy día se demanda es en verdad actuar con rapidez. Y en rapidez significa instalar el tema de una nueva regulación del punto de vista de asegurar que los servicios que estas empresas dan efectivamente tengan el resultado que se requiere. En otro caso, lo que hay que hacer es simplemente evaluar si esas empresas, que son consorcios muy grandes con tasas de ganancias enormes, pero enormes, tienen la capacidad de entregar este servicio de acuerdo a lo que se requiere. Yo creo que el tema es así de concreto. Es bastante impactante esto de las personas electrodependientes que tienen un problema de salud. Ya hay un caso de una abuelita que murió en medio de los cortes de luz, que después de 100 horas, como decíamos, afectan. Y también está el tema de los trabajadores de estas empresas. Por ejemplo, no quieren hablar así, como se dice, en on, los dirigentes sindicales. No sé por qué todavía no lo hemos logrado, pero en off ya ellos comentan, por ejemplo, que cuando se habla de 195 cuadrillas que estarían trabajando, dicen no es verdad, no tienen por dónde, no es así. También cuentan que en el año 99 ya la empresa empezó a externalizar el servicio, y en el 2004 se llegó a un 90% de externalización de estos trabajadores que tienen baja calificación, por ejemplo, de los operarios en general y en especial los linieros, que son los que tienen que trabajar ahí, y que Cecilia, se necesita 5 años de experiencia y no los tienen. Es ínfimo el porcentaje de inversión que estas grandes empresas hacen en este tipo de cosas. Por lo tanto, hay un tema ahí que requiere ser transparentado para poder ver cómo seguimos adelante, porque creo que las actuales circunstancias ya toparon fondo. Yo creo que efectivamente las demandas colectivas que están siendo presentadas y además auspiciadas por los distintos municipios de las comunas afectadas, espero que tengan como conclusión hacer una investigación profunda de dónde están las fallas de la regulación y corregirlas.
A ver, yo no voy a desconocer que lo que pasó el fin de semana pasado, yo hacía casi 40 años que no lo veía en Santiago, ver Santiago nevado hasta la Plaza Italia. Me recuerdo que alguna vez cuando me vine a estudiar a Santiago el año 71, 72, había una nevazón parecida que afectó a Sariazo. No lo veía hace mucho tiempo. Pero dicho eso, los sistemas tienen que tener precaución y prevención de determinadas cosas. Esta cosa se anunció con bastante tiempo y todo indica que al parecer el mayor problema tiene que ver con caída de ramas, de árboles, en fin. Ya lo hemos esto sucedió, días, yo recuerdo, porque viví ahí, en el distrito de Washington Grande, digamos, cuando hubo una nevazón, varias veces se cortó la luz y era por este fenómeno de que no se cortaban las ramas a tiempo y caían sobre los árboles. Pero como uno sabe que esto va a pasar, tiene que podar. Y si tú miras el decreto tarifario, en el decreto tarifario está incluido un costo de poda de árboles. Por lo tanto, las empresas tienen que hacer este servicio, porque los demás lo están cobrando. Entonces, lo que tiene que hacer una investigación profunda es ver si se actuó a tiempo, si se hizo lo que corresponde, y si no, sancionar, y si es necesario modificar la norma regulatoria, habrá que hacerlo. Por otra parte, además, yo creo que esto tiene que seguir un proceso de investigación judicial como corresponde, y ver a qué nos lleva. Yo creo que efectivamente hay cosas ahí de regulación que no están funcionando y los datos. Anoche veía en la televisión un reportaje una noticia, en fin, veía imágenes de cómo los vecinos se enfrentaban a los trabajadores de las cuadrillas, ¿no? Y ellos les decían, bueno, no es nuestra culpa. O sea, ahí va a empezar también un tema con los propios trabajadores de la empresa, que son los que se enfrentan a la ciudadanía. La mayoría del sistema en esa parte es externalizado. Claro, eso es lo que les estaba contando. Efectivamente, sí. Por lo tanto ahí, claro, hay un problema que la gente ve, porque esto no solo ocurrió esta vez, el entre comillas temporal que hubo hace unas semanas atrás, también dejó sin energía eléctrica a un sector importante de la población en la metropolitana y en otras regiones. Por lo tanto, creo yo, estamos frente a un problema reiterado, o sea, y yo insisto, si uno ve la tasa de inversión en este tipo de cosas que hacen estas grandes empresas en relación a la tasa de ganancia, es que realmente es imposible de aceptar desde el punto de vista del servicio que otorgan. Y yo insisto, creo que esto requiere urgencia, porque el problema es que muchas veces, incluso a nivel mediático, estos temas se tratan episódicamente, pero parece ser que no son noticia cuando se termina la situación más grave. Me refiero a que se repone la electricidad. Ok, listo, pasó el problema episódico y no es noticia. Sí, es noticia, sigue siéndolo. Y por eso es que yo creo que se requiere una cosa un poquito más contundente, con mayor robustez del punto de vista de lo que significa un país que tiene tanta precariedad en este tipo de situaciones. Bueno, ya llegó Guillermo Ramírez, vicepresidente de la UDI. ¿Cómo te va, Guillermo? Los echaba de menos, muchachos. Bien, todo muy bien. Bueno, yo sé que todos están pensando tal como la Cecilia nos empieza comentando lo que ocurrió anoche en el Senado, ¿verdad? Que se aprobó el proyecto de despenalización del aborto en las 3 causales, riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y en caso de violación. Porque yo estaba esperando a Guillermo Ramírez para que la discusión sea también entre todos, ¿no? Guillermo, me imagino, yo sé que tú estás en contra. Así es. Y ¿cómo interpretas esto? ¿Qué pasó? Yo estuve ayer en el Senado. Me imaginé. Hace tiempo que no iba al Congreso, la verdad. Pero sentí ayer que tenía que ir. Para mí este era un proyecto muy importante. Quería estar ahí para ver lo que ocurría. ¿Qué querés que te diga? A mí me da pena y creo que el tiempo nos va a dar la razón y espero que podamos revertir esto. Hoy día se aprobaron 3 causales. La primera causal es una causal sobre la vida de la madre que está en riesgo. Yo creo, y muchos otros creen, y muchos médicos que fueron a exponer creen que no era necesario legislar sobre ello porque eso está resuelto en la práctica médica. Nadie podría afirmar que una mujer que aborta o que en un procedimiento médico donde se intenta salvar la vida de la madre y muere el feto, ahí estaríamos en presencia de un aborto. Nadie cree eso. Y por lo tanto la indicación del senador Saldívar a mí me parecía pertinente porque lo aclaraba y daba más certeza jurídica. En el caso de inviabilidad fetal,
Hubo expertos en la comisión del Senado que incluso afirmaron que hay cifras que indican que hasta se comete hasta un 50% de error cuando se dice que esta guagua es inviable y que después resulta que esa guagua tiene 40 años de edad o 50 años y muere de causa natural a los 70 u 80. Entonces me parece que cuando la medicina todavía no ha llegado al punto en que es capaz de distinguir de verdad cuándo es inviable la vida y cuándo no, legislar sobre esto me parece temerario. Y en el caso de la violación, bueno, me parece que aquí van a haber, las violaciones hay tres, digamos, protagonistas de la historia. Está el violador, está la mujer víctima y está la guagua. Y uno queda impune, la otra queda sola y el tercero muere. Y a mí me parece que esa no es una solución. Yo siempre he pensado que, y hay evidencia internacional de que cuando a la mujer se la acompaña de manera profesional y de manera adecuada, las mujeres desisten de abortar y finalmente se logra salvar la vida de los dos. Al final yo creo que esta es una falsa dicotomía cuando se habla de salvar la vida de las mujeres o de salvar la vida de los niños. Ya. Yo creo que con un buen acompañamiento podríamos salvar la vida de los dos. Y esa siempre ha sido mi postura y siempre me he negado y me voy a negar a cualquier tipo de aborto. Ahora, en todo caso, se aprobó en el Senado, ¿verdad?, con el voto a favor de algunos demócratas cristianos, como el senador Ignacio Walker, que ayer ya en el primer café dio todos sus argumentos. Un ratito atrás, en la entrevista del diario de Cooperativa a Carolina Goch, la senadora, candidata a la democracia cristiana, que también votó a favor. Y presidenta del partido. Y presidenta del partido, por supuesto. Pero el asunto es que este proyecto que se aprobó ayer, ¿no es cierto?, tiene que ir ahora a la Cámara de Diputados. Y hay una cierta premura, parece, para que rápidamente salga de la Cámara de Diputados. Estamos en contacto justamente con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Un gusto también saludar a Juan Andrés Lago, a Carlos y a Guillermo, que están allá en los estudios. A ver, buenos días, diputado. A ver, ¿qué va a pasar hoy? ¿Con qué premura cree usted que van a discutir esto? Y si hay alguna presión por parte del gobierno para que así sea. No, aquí no hay ninguna presión de parte del gobierno porque esto está establecido en una tabla que se había concordado, ¿no es cierto?, previamente con cada uno de los jefes de las bancadas. Por lo tanto, lo que va a ocurrir hoy día es que no va a haber ninguna modificación en ese contexto y por lo tanto el proyecto comienza su discusión inmediata dentro de 1 hora y media más. Eso es lo primero que quiero señalar. Aquí podemos tener discrepancias, diferencias como las que ha expresado muy bien Guillermo, esa es parte de la democracia. El Parlamento justamente es el lugar donde tienen que expresarse esas diferencias y por eso nosotros hoy día iniciaremos esta discusión que probablemente va a ser también algo extensa, pero este es el tercer trámite. Nosotros tenemos que hoy día, Cecilia, fundamentar las posiciones respecto a las modificaciones que el Senado realizó al proyecto de ley, lo cual implicará un número importante de votaciones que tendrán que generarse entre hoy día y a lo más tardar hasta mañana en su discusión. Pero, diputado, tengo entendido que había ciertos sectores que insistían en el tema de comenzar la discusión en la tarde. Mira, han habido una serie, ninguno de manera oficial, a las 10 de la mañana tenemos una reunión, un ratito más, tenemos una reunión importante donde se van a dirimir aspectos centrales de cómo va a ser la discusión, si va a ser por tiempo, por bancada, si va a ser abierto a los 120 parlamentarios. Aquí lo que estipula el reglamento es que cada parlamentario podría tener 2 intervenciones de 5 minutos cada una, pero también puede ocurrir de que las bancadas determinen, ¿no es cierto?, de una u otra manera cuál va a ser ese mecanismo en el cual vamos a discutir. Aquí lo que estamos haciendo, Cecilia, es hacernos cargo de una realidad del país, que yo en eso discrepo con Guillermo. O sea, el 70% de los chilenos quiere que se vigile sobre este tema. No hay que en definitiva hacer lo que ocurrió hace años atrás cuando se discutía el tema del divorcio, que el mismo discurso que Guillermo tiene hoy día catastrofista, de que todo está mal, de que aquí hay temas, hablaban de que esto iba a la familia. No fue así. Aquí nos está abriendo la posibilidad que cualquier mujer interrumpa su embarazo. Aquí hay 3 causales que son absolutamente determinadas. Este es un proyecto que entrega opciones, derechos y garantías para la mujer y no son imposiciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo discrepo. Incluso su propio candidato presidencial, que en su gobierno, una vez cuando vi una niña embarazada de 11 años, dijo que una niña de 11 años estaba madura para ese proceso, cuando ha sido violada. Yo considero que eso no corresponde. Una niña de 11 años es una niña que tiene, ¿no es cierto?, derecho de poder, con una ley, de que no sea penalizada si se comete una interrupción. Sí, Juan Andrés Lago. Diputado, buenos días. Buenos días, Juan Andrés, un gusto saludarlo. Igualmente.
Bueno, yo creo que efectivamente, para hacer un muy mínimo preámbulo a la pregunta que le quiero realizar, este es un hecho histórico notable. Además, estamos hablando de despenalización. No estamos hablando de generar situaciones impositivas para nadie. Simplemente estamos hablando de despenalización. Y yo creo que eso, de alguna u otra manera, ha quedado un poquito casi en el segundo plano, producto de un tipo de instalación de debate donde los temas más sustantivos quedan ahí dando vuelta. Pero la pregunta que le quería hacer, diputado, es la siguiente. Existe la posibilidad real, efectivamente, de que esto se apruebe, en el sentido de la despenalización, tal cual como el proyecto el gobierno lo envió. Pero también ya Chile Vamos anunció que va al Tribunal Constitucional. Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué pasa en este país cuando luego de un proceso que implica la votación de la ciudadanía, un programa de gobierno, que fue respaldado por esa ciudadanía, asume ese gobierno, la presidenta Bachelet envía este proyecto, se debate en el Congreso, se aprueba en el Congreso y luego de todo ese camino hay un Tribunal Constitucional que eventualmente podría simplemente echar abajo una parte o parte importante del proyecto aprobado? Diputado, en ese sentido, ¿hay algún apuro para que rápidamente se pueda, que sea este Tribunal Constitucional como está constituido ahora, eventualmente decida? ¿Nos está escuchando, diputado? Sí, perfectamente. Estoy escuchando, Cecilia, y escuché la pregunta también de Juan Andrés. Aquí estamos claros. Aquí no es solamente el hecho de que la oposición vaya a requerir, seguramente lo va a hacer, probablemente va a requerir. Está escrito, ¿eh? Sí, probablemente lo va a hacer, pero este proyecto, con la posición de la derecha o no, igual va a ir al Tribunal Constitucional, porque tiene una norma de ley orgánica constitucional que hace que tenga que pasar por el Tribunal Constitucional. O sea, sí o sí va a pasar por el Tribunal. Ahora, eso implica, obviamente, que lo vamos a sacar esta semana porque queremos efectivamente de que esta situación entre prontamente al tribunal. Repito, va a ocurrir eso con la posición de la derecha o sin la posición de la derecha. Tenemos la obligatoriedad legal de hacerlo y además entra porque tiene que el tribunal pronunciarse respecto, ¿no es cierto?, a una norma de ley orgánica constitucional. Carlos Mladenich, ¿cómo? Claro, pero sí, diputado, si el tema es que ya lo anunció Chile Vamos y ellos ponen contenido respecto del tema, o sea, lo que quieren plantear es que este tribunal, ante el Tribunal Constitucional, es que es inconstitucional el proyecto. Entonces, aquí para eso es el Tribunal Constitucional. No, sí, pero sí sé que es para eso, pero digo que hay un tema de fondo, no de forma, en lo sustantivo. Para terminar con el cinismo institucional que caracteriza muchos de los procesos legislativos de nuestro país hasta ahora. A ver, Carlos. Sí, yo quería decir que, y lo recordaba aquí Guillermo en el caso de la primera causal, pero también en el caso de la segunda causal que se aprobó. Pero es un derecho. A ver, se decía, nosotros estábamos hasta el año 89 con el aborto terapéutico asistido. El año 2010, la senadora Matei y el senador Rossi presentaron un proyecto de ley que reponía el aborto terapéutico y que específicamente se refería al tema de la vida del caso del feto. La senadora Matei decía: la mujer sí tiene derecho a decidir a interrumpir su embarazo cuando sabe que su feto va a nacer muerto. La obligación de seguir con el embarazo en esos casos es violenta e inaceptable. Palabras de la senadora Matei. Y esto no se quiso discutir durante 7 años. No se habló. Entonces, de repente cuando dicen, mira, se podría haber aprobado la primera causal, ¿por qué no se hizo antes? Entonces se espera todo un proceso largo, y ahora se terminó aprobando lo que se aprobó, que como bien recuerda Juan Andrés Lago, estamos hablando de despenalizar. Estamos hablando que en el caso de una niñita de 11 años violada por su padre, se decide poner fin al embarazo. Y obviamente alguien puede decir, en algún momento en los trámites, alguien decía, esto debería ser acompañado por la familia. Pero si justamente la mayor cantidad de los embarazos de niñas suceden por violaciones al interior de la familia, lamentable, triste, horrible, pero es verdad. Vamos a obligar a una niñita de 11 años a ser madre y a ser hermana a la vez. En el mismo acto hacemos madre y hermana. Entonces, por favor, estamos hablando de esos casos.
Ahora, para dejar en libertad al diputado Fidel Espinosa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, justamente, volviendo al tema de lo que se viene, este Tribunal Constitucional, como está constituido ahora, sería más favorable para rechazar esto que va a recurrir la oposición. ¿Y qué pasa si se demora y llega al Tribunal Constitucional, que va a estar constituido de otra manera, con un presidente distinto, que es más, digamos, de un pensamiento más de derecha? ¿Usted cree que es necesario por eso apurarse, diputado? Mire, lo más triste es lo que estamos aquí discutiendo, porque en definitiva que estemos hablando de un Tribunal Constitucional que se está convirtiendo en una institución por sobre la Corte Suprema en muchas instancias. Es bastante negativo al país si estamos hablando de que hay posiciones ideológicas y políticas dentro de ese mismo organismo. Ahí todos somos responsables de eso, y el gobierno también tiene que ser responsable de su constitución. Lo que cambia es la presidencia del Tribunal Constitucional, pero también eso es determinante porque el presidente delime en un empate. Pero yo quiero decirle una cosa, si me lo permite, 30 segundos, solo decirle una cosa. Es muy triste para nuestro país que los problemas políticos de estas características lo esté resolviendo el Tribunal Constitucional. ¿Sabe por qué? Porque también los violadores de los derechos humanos están recurriendo al Tribunal Constitucional para paralizar las causas de investigación después de largos años. Entonces, a mí en lo personal no me gusta, pero es el ordenamiento vigente que tenemos hoy día y tenemos que respetar. Las leyes son para respetarlas. Hoy día existe la posibilidad de que la derecha, como ustedes muy bien lo han dicho ahí en el panel, va a recurrir seguramente, pero como lo viene haciendo en todos los proyectos de ley, en educación, en otras materias. Lo que dijo Jaime Belolio hace un año y medio atrás en la Comisión de Educación es muy lamentable, cuando él dice, vamos a recurrir para echar abajo esto porque tenemos mayoría en el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso, en definitiva, es muy grave para el país, porque en definitiva demuestra que tenemos un Tribunal Constitucional constituido por agentes políticos que ven el tema más político que jurídico. Bueno, pero el Tribunal Constitucional también hay integrantes nombrados por el gobierno. Y no tenemos mayoría. De hecho, la gran mayoría de las reformas del Tribunal Constitucional han pasado por el Tribunal Constitucional y han seguido adelante. Entonces los hechos han demostrado que lo que dice el diputado Espinosa no es cierto. No, es absolutamente cierto. Lo dijo en la Comisión de Educación, quedó consignado. Pero no ha pasado eso, sí, diputado. Sí, por supuesto, y lograron echar abajo normas importantes. Reforma laboral, los proyectos de educación que tenían mayoría en su momento. Claro. Antes de la presidencia del actual presidente del Tribunal Constitucional, la derecha tenía mayoría. Y logró echar abajo. Se echaron abajo incluso con votos se echaron abajo incluso con votos de quienes ustedes podrían considerar ministros de izquierda, porque consideraron de que había una discriminación arbitraria. Son temas, lo que estamos discutiendo hoy día son temas netamente valóricos y esperamos, repito, o sea... es que no, usted puso, diputado, ese tema sobre la mesa. Yo le estoy contando que en esa ocasión hubo ministros del Tribunal Constitucional que usted podría considerar de izquierda que estuvieron de acuerdo y que votaron en que en ese tema, el de educación, que usted fue el que lo puso arriba de la mesa, había discriminación arbitraria. Sí, pero el tema de discusión que estamos yo doy como un ejemplo de lo que dijo Belol, es que era un mal ejemplo, eso es lo que yo quería apuntar. No es un mal ejemplo, es el mejor ejemplo que tú has dado para justificar el que en Chile, ¿no es cierto?, no tenga la mujer el derecho y la garantía de poder optar, ¿no es cierto?, a interrumpir su embarazo, porque usted probablemente defiende el hecho de que lo que se encubre hoy día en Chile, que hoy día en las clínicas privadas, muchas operaciones de otro tipo son, en definitiva, abortos encubiertos, y solamente pueden acceder a él la gente que tiene plata. ¿Usted qué datos tiene para afirmar eso, diputado? Muy bien, gracias, Cecilia, por la invitación. No quiso seguir debatiendo el diputado. Diputado, sí. No, se fue. No, sí, se despidió. Se despidió el Le diputado. pregunté qué datos tenía para afirmar lo que afirmó sobre las clínicas privadas y decidió cortar. No, pero se han habido procesos legales sobre eso. También hay datos, y yo no voy a decir la cantidad, pero hay personas que han viajado fuera del país para hacer el aborto. Para Andrés, se dijo, por ejemplo, que la clínica... Nadie lo ha negado, hasta el Colegio Médico lo ha planteado. Se dijo, por ejemplo, que la clínica Las Condes se pasaba por apendicitis, casos de aborto, y uno ve las tasas de apendicitis en la clínica Las Condes y las compara con cualquier hospital público o cualquier otra clínica privada y son las mismas. Sí, mira, si el problema... Lo dijo la senadora Lili Pérez. El problema, yo insisto en un punto, el problema pero nadie ha sido capaz de mostrar un dato. El problema... Es que es imposible. El problema... Entonces tratemos de afirmar cosas sobre Guillermo, realidades. El problema es que aquí se trata de bloquear la posibilidad de despenalizar situaciones, despenalizarlas, y aquí lo que ha hecho la derecha y ha tratado de hacer es como que se estuviera obligando a las mujeres a hacer algo que no quieren hacer, y no tiene nada que ver con la realidad actual ni histórica del país. Ahora, ese es un tema que yo creo que tiene que ser súper transparente, porque la despenalización, insisto en este punto, no es que nadie, ni el Estado ni nadie, obligue a nadie.
Es al revés lo que ha ocurrido hasta el momento. Es estrictamente al revés. Las víctimas en este país son las mujeres que han tenido que enfrentar la penalización. Dicho esto, a mí me parece que, porque Ignacio Walker ayer habló de Tomás de Aquino, me llamó la atención, no dijo Santo Tomás de Aquino, dijo Tomás de Aquino. Está bien. Yo fíjate que creo, no lo digo esto, no sí, lo digo a propósito del tema de es que lo que escribió Santo Tomás de Aquino en ese minuto Tomás no era de Aquino, Santo todavía. No, claro. por un tema de fondo, ¿sabes cuál es? Que yo creo que, y a mí me gustaría debatirlo, el tema es que la derecha se ampara en un concepto metafísico de la vida. E incluso tienen el lujo de apelar a la ciencia. Y a mí me parece súper necesario debatir esto, porque el concepto metafísico de la vida le da un plus que no tienen en este debate, en ningún caso, salvo que uno diga que el alma es una vida que anda por ahí metafísicamente y por lo tanto vamos a matar esa alma. Y lo han dicho de una manera brutal. Yo creo que ese debate es necesario hacerlo porque han apelado a la ciencia y que yo sepa en ningún aspecto. Ojalá con un trago debatir contigo el tema del alma, pero no sé si es de lo que estamos hablando. No, con un trago, sin un trago. No, es que lo que pasa es que en el argumento de la derecha, para establecer el tema, para establecer el tema de la vida, han apelado a este concepto metafísico, muy respetable, si nadie se lo está negando. Pero no es el argumento de fondo, Juan Andrés. Sí, es un tema de fondo, porque simplemente han extremado el punto para llegar a decir que poco menos que aquí se va a matar al feto, se va a matar acá. Bueno, pero si eso es lo que ocurre, pues. Pero ¿como el feto nace vivo? No. Entonces sí se mata. No, como que yo insisto en el punto que estoy refiriendo. A ver, ¿por qué ¿Por qué si no es un ser humano, ¿por qué no apoyamos el aborto libre entonces? ¿Por qué tú das por hecho que el concepto de vida es el que tú tienes, que es un concepto metafísico? Juan Andrés, entonces tú estás a favor del aborto libre. Y cité a Tomás de Aquino porque efectivamente Juan Andrés, Tomás de Aquino hay un ¿tú estás a favor del aborto libre? Yo estoy a favor del aborto. ¿Libre? Aborto. Ok, o sea, hasta los 8 meses de embarazo. El concepto de libre lo asignas tú. No, ok. No yo. O sea, no un aborto en 3 causales, sino un aborto más amplio. Tu sector está por la penalización del aborto, lo que me parece extremadamente grave. Pero, Juan Andrés, o sea, tú estarías a favor del aborto en sentido amplio. Sí, claro. Bueno, es que es consecuente con lo que tú estás diciendo. Me parece bien que alguien lo transparente. ¿Tú no crees que haya una vida humana? Ahí parece bien. Pero te fijas que llegamos a la discusión de fondo. Sí, pero es que me parece súper bien. Lo que se aprobó anoche. Déjame responder. Sí, el problema es ese. Ok, Juan Andrés, tú lo que estás diciendo es que una mujer que tiene una guagua dentro de 9 meses, eso no es un ser humano y 2 minutos después, cuando esa guagua nació, ya es ser humano. No, 9 meses. No estoy pero hablando. si él acaba de decir que está a favor del aborto libre. Pero es que lo que sí es cierto. Pero hay en los otros países son con cierta cantidad de semanas que no está resuelto. Es que yo le pregunté a él a favor de qué aborto está y él me dice que yo estoy a favor del aborto. Y le digo, entonces el sentido más amplio y me dice que sí. Entonces yo estoy argumentando de acuerdo a lo que me dice Juan Andrés. Yo no puedo saber lo que está en su cabeza si no lo dice. El sentido más amplio, no me lo definas tú. Yo te digo, te estoy pidiendo a ti que te definas, tú no lo haces. El concepto metafísico de la vida, porque efectivamente tu sector tiene un concepto metafísico de la vida. El que tiene doctrinalmente y del punto de vista de la religión y valórico tiene un concepto previo. El tema es, en otros países al menos, cuando esto que existe se establece, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de semanas de gestación. No en todos. En Estados Unidos hay algunos estados que tienen un aborto que se llama Incomplete Birth Abortion, que es el aborto de nacimiento incompleto, en que mientras el niño no haya sacado el cuerpo entero del cuerpo de la madre, no haya salido entero, se puede abortar. Entonces lo que ocurre es que lo sacas de los pies, incluso de 9 meses de embarazo, y antes que saca la cabeza le cortan la cabeza, y eso es legal en algunos lugares de Estados Unidos, aprobado por Bill Clinton. Incomplete Birth Abortion. Entonces, porque se ha llegado, porque se responde a la pregunta que está haciendo Juan Andrés, ¿desde qué minuto es persona desde que está completamente separado de la madre? Eso es trabajar desde el miedo. Pero si me preguntó la Cecilia en qué lugar... nuestra realidad. Está bien, pero si yo estoy respondiendo una pregunta, Juan Andrés. Ahora, tú dices que acá es despenalización. Sí, despenalización. La verdad es que eso es falso. Si no, no estaríamos en presencia... Pero no se está aprobando en Chile la Incomplete Birth Abortion. No, yo sé, pero si yo estoy respondiendo la pregunta. Por eso te digo, estamos confundiendo a la gente y estamos llevando a un extremo. Yo estoy respondiendo la pregunta. Guillermo, que hay una parte, además de esta discusión, que científicamente no está resuelta, que es en qué momento se da inicio a la vida humana, porque hay opiniones encontradas
y no hay una sola opinión científica al momento. Eso estoy diciendo algo que es una tautología, es así. Sí. Si hubiera una sola, no estaríamos discutiéndolo. No hay una sola versión. Y aquí lo que se está haciendo en específico es quitarle la penalización a una mujer que bajo una situación tremendamente dolorosa para ella. Establece un derecho, no la penaliza. Además, la penalizaba por haber puesto fin a un embarazo. La penaliza que en muchos todavía. Casos, la penaliza todavía porque no se aprobó la ley. Estamos hablando de eso y en causales muy específicas. Una de ellas, un tercio de esta discusión estuvo muy cercano, hubo un tema de tecnicismo que no se dio de ser aprobado por unanimidad. Incluso en el Senado, y lo supimos, que hubo conversaciones para que se aprobara por unanimidad. Entonces, ¿por qué? Porque se penalizaba en esas situaciones a la madre. Entonces, estamos viendo ahí que teníamos una situación en Chile que cambió el año 89. Toda una primera parte de la discusión era volver a lo del año 89. Lo novedoso y distinto aquí era en casos tremendamente dramáticos, productos de una violación, que aquella mujer, ¿quién iba a decidir? ¿Sobre quién poníamos el peso? No es fácil. Ahora, esa mujer ya ha sido violada y pasado por todo el dolor de la violación se le da esta opción. ¿Sabes qué? Estamos hablando en casos excepcionales. No estamos hablando de una complete per abortion. Estamos hablando de un caso excepcional. Además establece las semanas. Bueno, no son hasta término. Entonces, esta figura es que me gustaría responder a varias cosas que han dicho. Pero ya vamos a ir a comerciales a la vuelta. Seguimos. Esta figura que tú comentas, Guillermo, que existe en Estados Unidos, fue votada en el año 96 en contra por la Cámara de Diputados. No es así, yo voy a buscar el dato. Me lo buscaron acá en la producción, justamente. Ya. Vamos a ir a comerciales. Asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata un plan de rentas vitalicias y comienza la mejor parte de tu vida relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. Y WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Me llega el mensaje diciendo, bueno, qué pena que sean puros hombres los que están debatiendo, pero supongo que estos hombres son capaces de ponerse también en la situación, sean empáticos en la situación de una mujer. Ustedes pueden tener hijas, sobrinas. Pura hija bueno, yo también. Ya, vamos a comercial y seguimos entonces con Guillermo, Guillermo Ramírez, Carlos Mladinich y Juan Andrés Lago. ¿Aló? Hola, estoy llamando porque acabo de abrir un estudio de arquitectura y necesito contratar una línea. Supongo que ya llenó todos los papeles. ¿Y por qué tanto papeleo? Para esa respuesta necesito que me llene unos papeles. Ah, no, está loca. Si cree que estoy loca, ese es otro formulario. ¿Sabe qué? Métase por su formulario. Ah, vamos a necesitar otro tipo de papel para eso. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Oye, viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? No sé, compremos los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. ¿Te levantaste? ¿Te bañaste? ¿Te lavaste los dientes? Pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Si en este momento hay algún delincuente escuchando, lo invitamos a poner atención. Desde ahora, el que viva con miedo serás tú. Llegó Seguridad.cl.
El sistema global de seguridad que toma la iniciativa. Monitoreo en tiempo real, reconocimiento facial, comunicación disuasiva y un agresivo seguimiento penal. Seguridad.cl. Aléjate. No estamos jugando. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas. Juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. Un evento único e irrepetible. Pionero y leyenda de la música. Jean-Michel Jarre. El artista francés por fin viene a Chile a presentar su aclamado por la crítica Electrónica Tour. 14 de noviembre, Movistar Arena. Entradas a la venta a través del sistema Punto Ticket. Jean-Michel Jarre. Una experiencia hipnotizante. Es una producción de Phoenix Entertainment Group. Me llamo Raúl. Está preocupado por su amigo. De nuevo le vendió el televisor a su abuela para conseguir pasta base. Quiere ayudarlo, pero no sabe cómo. Elisa me dijo que se despertó llorando en una casa que no conoce, que se borra con las pastillas y el alcohol. Hugo tiene 13 años. Todos los días fuma marihuana. Quiere parar, pero tiene miedo de perder a sus amigos. Escuchar es parte de la solución. Si necesitas orientación o ayuda, llámanos a Fono Drogas y Alcohol 1412 o visita Senda Previene de tu comuna. Más información en senda.gov.cl. Senda, Gobierno de Chile. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18.990.000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. 8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 19 minutos para las 10. 19 minutos para las 10. 3 miradas de Chile, una sola mesa, que nos reúne a todos. El primer café en Cooperativa continúa. Seguimos en el primer café. WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y si estás en edad de pensionarte, Confuturo tiene un plan de rentas vitalicias adecuado para ti. Conoce sus 3 modalidades ingresando a confuturo.cl, respaldados por la Cámara Chilena de la Construcción. Hay una frase que generó mucho comentario en redes sociales, la del senador Juan Antonio Coloma, cuando dijo: ¿hay gente presa en Chile por generar aborto? Sí, y bien presa está. Respecto tanto a los médicos como a las mujeres, en fin. Pero bueno, eso ha habido muchos comentarios respecto a lo que se dijo ayer en el Senado. Lo debería hacer Guillermo y no yo, pero yo escuché en el contexto que dijo esa frase Juan Antonio Coloma y se refería a los parteras clandestinos, claro, y a los que es obviamente una mafia, y concuerdo con él que esa mafia, porque se refería específicamente a esa mafia. Esa mafia es la pregunta. Porque no había esta otra opción, y es cierto, pero no, el que no existía esa no permite que haya mafias clandestinas lucrando con esto. O sea, no confundamos las cosas. O sea, es gente que tenía lucro con esto y que es castigado. Y ahí lo peor de todo es que la persecución iba casi primero ante la mujer que ante una situación estaba, y eso es lo que se está penalizando. Estas personas lucraban de un hecho que es vergonzoso. Sí, es en eso te digo, creo que, o sea, no hay que, por eso te digo que claro, esta penalización incluso va sobre la ética del médico o de la médica.
Por supuesto. Ver, pero aquí te digo, había la médico, como la médica. O la médica. No, bueno, la médica. Bueno, en fin. Lideresa también se dice. Sí, está bien. Ya. Lideresa. Mire, lideresa. Líder, porque si no es un líder. No, ni lideresa, es la líder o el líder. Lideresa. Bueno, ya está bien, para que vaya a discutir sobre el lenguaje. Mira, yo simplemente decirle que este proyecto de ley siempre se planteó. Hay muchas cosas que yo podría rebatir, pero yo entiendo que vamos a pasar a otros temas. Simplemente quisiera quedarme con un tema, en que aquí se ha hablado de que esto es una despenalización y nada más que una despenalización. Y eso no es así. Acá lo que se establece es un derecho. Y la razón por la cual yo digo esto es porque se ha discutido latamente en el Parlamento acerca de la objeción de conciencia respecto de las prácticas del aborto. Si esto fuera solamente una despenalización, no tendríamos esta discusión, porque cualquier médico o cualquier persona del equipo médico o cualquier institución podría simplemente tomar la decisión de no practicar el aborto y no pasaría nada, porque lo único que hace la ley es despenalizar. Pero al establecer la ley un derecho, obliga al médico, a los equipos médicos, a las instituciones a practicar el aborto, aun cuando en conciencia ellos no lo quieran hacer. Esta discusión se dio justamente porque esta ley iba mucho más allá de la despenalización. Y yo creo que es importante, cuando debatimos estos temas, que estos temas se debatan con la verdad sobre la mesa. A mí me molesta, una de las cosas que me molesta de estos debates es cuando se usan frases o se usan palabras para tratar de camuflar una realidad. A mí me habría encantado que aquí hubiera habido más honestidad intelectual y el gobierno hubiese dicho proyecto que establece el derecho de abortar en 3 causales. Porque eso es. Que Guillermo, no es eso. O sea, a ver, yo puedo concordar contigo que en la discusión hubo gente que atacaba y defendía cosas que no estaban en la discusión del proyecto de ley. En la postura de la gente que se oponía, había gente que en toda su discusión daba argumentos para apoyarse al aborto por elección, a lo que alguna gente, en lenguaje anglosajón, llaman el free to choose, la libertad para elegir, porque la mujer es dueña de su cuerpo y tiene derecho a elegir sobre él. Y hacían todo un ataque a esa postura. Y desde el otro lado también he oído a gente que cuando defendía el proyecto, defendía la libertad de elegir, pero no era lo que se estaba discutiendo. Creo que es cierto, Guillermo, que eso se podrá discutir y podrá ser, pero era materia de otro proyecto. Aquí no se estaba decidiendo sobre la libertad o no que tienen las mujeres de elegir sobre qué hacen con su cuerpo. No era esa la materia en discusión. La materia en discusión aquí era no penalizar a las mujeres que se sometían a un aborto en 3 situaciones específicas. Ante la inviabilidad fetal, pero en si caso de violación o lo que se llama aborto terapéutico. Pero Guillermo, tú en una cosa tienes razón. Juan Andrés Lago. Mira, yo creo que está fuera de lugar que el tema del proyecto y la ley es despenalización. Pero yo creo que en una parte tú tienes razón del punto de vista de los argumentos y las situaciones que no son de intelectuales, sino que es de la sociedad real que vivimos, respecto de cómo nos entendemos a sí mismos y nuestros propios cuerpos. Ese debate, producto de una cierta tradición que yo no comparto en este país, donde los temas de fondo se ocultan o se simulan en la forma jurídica, es la que falta hacer como debate social y ciudadano, y no confrontarnos con descalificaciones, porque yo creo que ese es el debate que requiere este país para avanzar de verdad. Y te digo que ahí estamos al debe todos, ¿eh? No solamente algún sector, yo creo que todos, porque estos son temas que tienen que ver con la sociedad, no son temas que tienen que ver solo con expertos o con un sector o con un género. Ese es un debate que yo creo que no siempre, en esta misma discusión, la realidad se decidió absolutamente dejar de lado. Cuando uno le decía a los parlamentarios de izquierda que hoy día en Chile no hay ni una mujer presa, ningún médico preso, ni una mujer muerta, en virtud de la primera causal, no las hay. Ayer la senadora Isabel Allende mencionó que habían casos, se le pidió que entregara la cifra y los casos y no fue capaz. No, si los entregó. Entonces, no los entregó, no, si yo estaba ahí, Juan Andrés. Sí, Guillermo, pero entonces lo que quiero decir... Hay datos históricos que no. O sea, la penalización... Lo que ocurre, la primera causal. Chile, entonces, cuando tú no tienes mujeres muertas por la primera causal, porque hoy día la práctica médica tiene resuelto eso a través de lo que llaman el principio doble efecto, más que en otros países, se legisla de espaldas a la realidad. ¿Sabes esto es lo que pasa? En Chile, más que en otros países, nos suele ocurrir en distintos momentos de la historia, y ahora nos está pasando, de que la sociedad civil, que el pueblo, dicho de una manera directa, avanza más rápido que las establecciones, que las constituciones y los aspectos jurídicos. Y se hace más rápido realidad que los aspectos jurídicos.
Entonces hay un choque que a veces es extraordinariamente violento. Yo creo que en esto, efectivamente, lo que ha ocurrido es que la sociedad civil, las mujeres en particular, han avanzado, han generado una presión social que hace que las sanciones, incluso penales, sean menores. Es lo mismo que pasa con el divorcio, perdóname. Si antes que hubiera divorcio en Chile, había separaciones. Lo que pasa es que había una simulación que finalmente... Lo que pasa es que a mí, que soy político nuevo y que ojalá algún día esté en la Cámara, me cansa cuando yo oigo diciendo que ustedes el 89 y no sé qué, y cuando discutimos sobre el divorcio, yo digo, pues somos gente inteligente, discutamos las cosas en su mérito. Estoy de acuerdo. El caso que te estás refiriendo tú, por ejemplo, del principio doble efecto. Un caso que puede ser bastante común, digamos. Se produce un embarazo de tubario y ese embarazo de tubario está produciendo problemas de infección y puede poner fin a la vida de la madre. Por el principio de doble efecto, lo que dice el principio de doble efecto es que si un médico tiene que extirpar las trompas de falopio que se están echando, produciendo la enfermedad de la madre, como consecuencia de ella muere el feto, por principio de doble efecto, eso no es aborto. Así es. Pero ¿qué pasa por eso? Eso sucede cuando el médico extirpa las trompas de falopio. La pregunta es, ante esa situación, ¿no es posible a través de un medicamento hacerle abortar a la mujer y evitar la operación, evitar la extirpación de las trompas de falopio? Tiene el mismo efecto que la operación, pero en ese caso no corre el principio del doble efecto. Entonces, ahí tienes un caso concreto, el mismo efecto, la misma situación, pero en un caso tú vas a decir es aborto porque la persona le dio un medicamento para que aborte y salva las trompas de falopio, pero si opera las trompas de falopio y las extirpa, entonces no es aborto porque aplica el principio del doble efecto. Yo no sé hoy ahí día, tienes un tema concreto, específico. Yo no sé hoy día cuál es la práctica médica porque no soy médico, pero lo que sí sé es que en Chile los embarazos tubarios, que efectivamente implican riesgo de vida a la madre, hoy día se tratan. El niño no nace, la vida de la madre se salva y por lo tanto eso está resuelto por la práctica médica y no es penalizado. Sí, pero sin embargo, el riesgo que la mujer quede estéril en eso es alto. Pero es que yo no sé cuál es la práctica médica. No puedo discutir contigo en esa arena porque de verdad yo de medicina sé lo mismo que de árabe. Guillermo, pero el tema de la tercera causal creo que es la más polémica. ¿Tú crees que puede haber mujeres que mientan, que han sido violadas para poder hacerse un aborto y no ser penalizadas? Bueno, si es que hoy día lo que se establece es que no hay necesidad de denunciar al violador. Cuando se tiene más de 18 años, dices tú. Cuando se tiene más de 18 años, bueno, uno como legislador tiene que ponerse en todos los escenarios. Todo el tiempo, en todas las leyes, se piden manifestaciones de que lo que se dice o pruebas de lo que se dice es cierto. El legislador siempre parte del supuesto de que hay personas que no se conducen con ética y que mienten, en todas las leyes. Y por lo tanto acá tampoco hay no debiera haber la excepción tampoco. Se debieran pedir pruebas de que hubo violación o al menos de que se haga la denuncia correspondiente para evitar que personas inescrupulosas mientan diciendo que fueron violadas en circunstancias de que no lo fueran y que por lo tanto se produzca un aborto injustificado o fuera de estas tres causales. Lo que pasa es que siempre partir desde la sospecha es muy complicado. ¿Puede alguna mujer mentir sobre eso? Es muy complicado. Pero si las personas, pero perdón, o sea, Guillermo, es muy complicado. Pero lógico que es complicado, sí. A ver, pero es que partir de la sospecha, yo te digo, para mí es que partir de la sospecha es súper complicado. Ya, sabes que es difícil discutir así. Pero si la ley en todo momento pide siempre la ley cuando hace procedimientos judiciales, cuando otorga beneficios. Por ejemplo, la ley dice a las personas hasta cierto nivel socioeconómico van a recibir gratuidad en la educación, por decir algo. Sí. La ley específicamente siempre en todos los reglamentos pide que eso se acredite de alguna manera. Lógico, Guillermo, pero es que las violaciones... Sería absurdo que yo dijera, pero ¿por qué la ley pide eso? ¿Acaso cree que la gente va a mentir? No. Y que va a decir que yo estaré el 60% más pobre. Pero el director de un hospital, si llega una mujer y que se constata que ha sido violada, tiene la obligación de denunciar ante... No puede practicar el aborto, tiene que practicarlo. No, además que eso ya ocurre incluso. Pero hay, insisto, tiene que poder constatarlo el director del hospital. Y eso no siempre es posible. Eso no siempre es posible. ¿Se acuerdan ustedes? Yo curiosamente ese mismo día vine para acá. ¿Se acuerdan de esa frase muy sacada de contexto de la diputada Marisol Turres que hablaba de que no todas las violaciones eran violentas y le sacaron la mugre por las redes sociales? ¿Se acuerdan? En esa discusión justamente se hablaba de este tema. Se decía que en la gran mayoría de las violaciones dejan heridas y marcas en el cuerpo de la mujer muy terribles. Así es. Pero hay casos en que las mujeres, por ejemplo, una persona va y
le da algún tipo de químico, se lo mete en la bebida y la mujer queda inconsciente y luego en inconsciencia es violada, una cosa atroz. En ese caso no queda marca muchas veces. Claro. Yo concuerdo. A eso se le llama no violenta en el sentido de que no quedan rasgos de violencia en el cuerpo. Bueno, en ese tipo de casos, pero mira, incluso el médico no va a poder acreditar que hubo violación. En ese caso el médico no va a poder acreditar que una violación, entonces es la palabra de la mujer. Entonces lo que uno pediría es que si la mujer afirma que fue violada, que haga la denuncia. ¿Y cómo, lógico, ¿cómo hace para probar un caso como el que tú acabas de describir? No, si ella simplemente diciendo quién fue la persona que la violó. Es que yo creo que, mira... haciendo la denuncia, si lo que se pide es que se haga la denuncia, que no quede impune el violador. ¿Cómo va a ser normal pero eso, que nosotros estemos defendiendo aquí que los violadores tienen que quedar impunes? No, Guillermo, si eso es lo que tú dices está muy bien, porque incluso la PDI tiene registro histórico que ahora es muy bueno lo que está ocurriendo, porque hace un tiempo atrás, unos años atrás, las mujeres no sentían el espacio para hacer la denuncia, porque incluso a veces dentro de las propias familias, porque muchas violaciones desde el punto de vista de lo real se producen en los entornos. Sí. No es el viejo del saco, no es un personaje oscuro, no, son los entornos. ¿Y eso lo evitamos obligando a la gente a denunciar o permitiéndoles no denunciar? ¿Cómo evitamos que esa violación ocurra de nuevo? Efectivamente, yo creo que la legislación y la expresión cultural del valor de lo que eso significa para la denuncia es lo que tiene que ayudar a que efectivamente se hagan. Estamos de acuerdo. Guillermo, creo que vamos a concordar que lo que define la violación no es la violencia, es simplemente el no consentimiento. Así es, eso es lo que dice la ley. Eso simplemente, el no consentimiento. Y por lo tanto en eso pueden haber distintas categorías. ¿Qué es lo que tiende a suceder y por qué hay protección a la mujer violada? Por lo que uno ve en muchos casos de violación y de juicios por violación. Mira la cantidad de estos juicios que hay en el mundo cuando se acusa a algún personaje público de violación. Todo el proceso de defensa, que desgraciadamente es muchas veces sumamente público, es tratar de demostrar que en realidad hubo consentimiento y que la persona fue provocada, que la persona se le entregó, que le coqueteó, que en realidad fue todo al revés. ¡Qué horror! En fin, eso es lo que hemos visto en un montón de veces que hemos tenido la oportunidad de ver juicios públicos. Normalmente en el sistema anglosajón, que estos juicios son públicos, la defensa de la persona que es acusada de violación es siempre contra la mujer y tratar de demostrar todo su antecedente a la mujer. Mira, ella era promiscua y todo. Claro. Y no importa que haya sido promiscua, basta. Incluso una prostituta puede, obviamente, ser violada. Si basta que ella diga, fue contra mi consentimiento, yo no di el consentimiento. Y lo que tratan de probar es que eran absolutamente entregadas, que ellas provocaban. Pero ¿cuál es tu punto? Eso es lo que tratan de ver. Que lo que trata de hacer esto es evitar, agregarle lo que los abogados llaman la ignominia, los efectos propios del delito, agregarle a lo que esa mujer que ya ha sido afectada, que ya ha sido tratada, estamos hablando de menores por un segundo, por una segunda violación, que es la violación de su imagen, la violación de su honor en público. No, estamos hablando de menores de edad que muchas veces son violadas dentro de sus familias. Y lo que nosotros estamos buscando es que eso no se repita. Bueno, pero si cuando tú dejas en la impunidad. Pero si en ese caso se produce una denuncia. Sí, en ese caso se produce una denuncia, tienes razón. Claro. En ese caso se produce una denuncia. Bueno, ese es el tema del día, ese caso sin lugar específico a dudas. Vamos a ver cómo sigue. Hoy, tal como nos decía el diputado Fidel Espinosa, en un ratito más va a comenzar la discusión en la Cámara de Diputados y después tendrá que ir al Tribunal Constitucional. Oye, porque hay que ir sí o sí, pero hay un requerimiento de que ya está escrito, como me señalaba esta mañana Carlos Mladinich. Acá tenemos, ¿no es cierto? O sea, ya estaban preparados. Cecilia, solamente por transparencia, acá en los comerciales estuvimos viendo si es que en Estados Unidos existía o no de verdad la Uncompleted Birth Abortion, y sí existe. Hay 5.000 casos al año y acá tengo algunas páginas de organizaciones que quieren defender este aborto porque dicen que los conservadores en Estados Unidos quieren echarlo atrás. Con esto que se acaba de aprobar... no creo que vayamos para allá de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Simplemente para transparentar de que porque quedó la duda en el aire. Simplemente. Sí. Bueno, si hablamos un poquito de política, ya que está Juan Andrés Lago acá, las declaraciones de Ernesto Velasco, el presidente del Partido Radical, cuando dice el fuego amigo debilitó la candidatura de Alejandro Guillé.
la sociedad, bueno, en fin, son varias declaraciones que se pueden interpretar, pero ¿cómo? ¿Ya lo está dando por perdido? No, mira, yo diría una separación, que hay algunos que andan dando vuelta por ahí minoritariamente, que han tratado de pegarle su zarpazo a la campaña de Alejandro Guiller. Sí, eso es real, pero creo que la campaña está súper fortalecida. Yo creo que el proceso de inscripción, las firmas, va a ser un proceso extraordinariamente importante. Hay decenas, centenares de miles de personas que están hay un esfuerzo muy grande de los partidos, los independientes, y yo creo que en ese sentido la campaña está muy sólida. Iniciamos en agosto una fase a nivel nacional con el candidato presidencial respecto de los temas programáticos, las ideas fuerza, los temas que le interesan a la ciudadanía. Por lo tanto, yo diría que es una candidatura que va para adelante con todo. Ahora, por eso recibe tanto. Cuando él yo dice, voy a destacar la participación de ayer de mi candidato y presidente de mi partido, Carlos creo que tuvo uno de los discursos notables que escuché ayer en el Senado, y quiero realmente lo encontré. Yo creo que su defensa de las 3 causales, defensa de las mujeres de Chile, y creo que lo que ella me mostró, yo la conozco hace muchos años, lo difícil que fue para ella trabajar en este tema, pero he escuchado a mucha gente que participó en el debate en comisiones, y me destacó la participación de Carolina en todo el debate de este proyecto, de la forma en que ella defendió e introdujo algunas modificaciones al proyecto fueron muy reconocidas por mucha gente. Bueno, pero recordemos que también hubo senadores demócratas cristianos que votaron en contra en la causal de violación. Y es muy legítimo, porque obviamente este es un tema en que la gente tiene su propia situación, y de hecho, filósofa cristiana, mire, la que lideró el tema del aborto y de la despenalización del aborto en Francia era Simone Veil, que es una filósofa cristiana. Así es. Y de derecha. Y de derecha. Y en un gobierno de Giscard d'Estaing que era de derecha. Pero bueno. Centro derecha, digamos, Giscard d'Estaing. Bueno, ya. Para matizar. Sí, en todo caso es un tema cuando si puede tener un costo para la democracia cristiana el que la candidata a la presidencia haya votado a favor. Esa es la pregunta que te quería hacer, Carlos. Nada, yo creo que ella demostró su liderazgo. Este es un tema en que es absolutamente legítimo que las personas tengan distintas posiciones. Yo quiero decir que escuché hasta muy tarde ayer el debate en el Senado, y la verdad es que escuché de un lado y de otro posiciones que, claro, en las personas de derecha se parecían a otras personas de derecha de otras partes del mundo que he escuchado, pero que exponían su punto de vista con mucha fundamentación. No era mi punto de vista, no era lo que yo apoyaba, pero creo que estaban dando muestra de que en Chile hemos conquistado una democracia en que hay opiniones y que las opiniones se votan. Como dijo el presidente del Senado, que en una de las causales votó en contra, dijo: aquí el Senado se pronunció, funcionó la democracia, ahora vamos a tener una ley, y espero que esto no sea cambiado por el Tribunal Constitucional y podamos tener una ley, porque es lo que aprobó el Parlamento de la República, que ha sido elegido en elecciones libres, secretas, informadas. A ver, para terminar, Guillermo, la postura de Sebastián Piñera, ¿cómo queda la candidatura en temas como estos? Se aprobó la gratuidad, se aprobó esta despenalización, todas en las cuales él se ha manifestado en contra. ¿Cómo queda la candidatura de Sebastián Piñera y cuál es la postura de él en este tema de la despenalización del aborto? A ver, yo creo que el presidente Piñera está cada vez más sólido. Todas las encuestas muestran que se separa cada vez más de Guille y de Carolina Goich. En estas materias ha sido súper claro. En el tema del aborto, él siempre ha dicho que está en contra del aborto. Y en este tema en particular, acerca de la gratuidad, él lo que está haciendo es decir a los chilenos algo que es bastante obvio, que es que uno tiene que priorizar. La plata no alcanza para todo y uno tiene que priorizar. Y lo que él está haciendo es básicamente transmitir a los chilenos que si él vuelve a ser presidente, sus prioridades van a ser otras. Que antes de entregar la gratuidad universal, él va a intentar arreglar el tema del Sename, él va a tratar de arreglar las pensiones, y que luego va a ir avanzando en gratuidad porque considera que los otros temas son más urgentes que darle educación gratuita a las personas que lo pueden pagar.
Bueno, ese es un tema que hemos estado discutiendo durante esta semana. Sin lugar a dudas, el tema más importante hoy era esta ley de despenalización del aborto. Vamos a ver cómo continúa en la Cámara de Diputados y luego el requerimiento de la oposición ante el Tribunal Constitucional. Gracias, Guillermo Ramírez, Carlos Mladinich, Juan Andrés Lago. Muchas que les gracias, vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Compañía de seguros con